Buenos días, yo soy Eva Galínez Goicoa, soy la reumatóloga desde hace 20 algo años, también me formé aquí en este hospital y bueno, pues comentaros que bueno, os voy a dar un poco 4 pinceladas sobre lo que es el servicio nuestro, quiénes lo formamos y un poco lo que hacemos en el día a día. Esta foto es muy bonita, digamos, estamos ahora con los problemas que tenemos con el Hospital de Basurto porque es de 1908, ¿eh? Así era nuestro hospital en 1900. Bueno, ¿y qué es la reumatología? Pues es la especialidad que se ocupa del tejido, del estudio y tratamiento de las enfermedades del tejido conectivo y de los trastornos médicos del aparato locomotor. Esta diapositiva es muy realista porque la reumatología abarca todo lo que veis y más cosas que no están ahí. O sea, no es una especialidad que solamente se hace cargo del aparato locomotor. Como tiene muchas enfermedades que son sistémicas, muchas de nuestras patologías tienen la afectación esta multiorgánica y además también valoramos las enfermedades inmunomediadas. Es una enfermedad que en ese sentido es muy, digamos, muy rica, porque tenemos pacientes que desde que tienen la afectación intestinal o tienen uveitis, tienen psoriasis, Entonces, bueno, es un poquito para comentaros, ¿no?, que la reumatología es muy amplia, tiene un amplio espectro. Y bueno, ¿qué es la reumatología? ¿Qué es lo que en el programa de formación se le exige a un reumatólogo? Pues bueno, no voy a ir uno por uno, pero sí comentaros que desde estudiar mínimamente la anatomía del aparato locomotor y bases inmunológicas, porque ya sabéis que tenemos muchísima inmunología en nuestra especialidad. Bueno, pues también manejamos técnicas de imagen. Hoy en día está muy en boga la ecografía. Casi todos los reumatólogos, los residentes que acaban, hacen cursos de ecografía, porque el diagnóstico por ecografía ahora es muy útil y está comprobado que beneficia al paciente. Entonces, en las consultas diarias tenemos 5 ecógrafos y generalmente se suelen pasar muchas veces con ecografía. También tenemos que tener pinceladas o saber de resonancia magnética, de escáner. Bueno, luego también como técnicas hacemos artrocentesis. ¿Qué es lo que vemos de patología? Pues conectivopatías de enfermedades reumáticas sistémicas. El pilar es la artritis reumatoide. Luego además tenemos conectivopatías como lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, miopatías inflamatorias, el síndrome de Sjögren, el síndrome antifosfolípido. Vemos y trabajamos, y yo creo que cada vez tenemos más experiencia en vasculitis, tanto de base grande como las ancas positivas, enfermedad de Behçet y policondritis también. Luego también hay otro grupo muy amplio de artritis que son las espondiloartritis seronegativas, que estaría la espondilitis anquilosante, la artritis enteropática, la psoriásica y otras. También vemos en niños, tenemos una consulta monográfica de reumatología pediátrica que la lleva la doctora Olaya Fernández Berribeitia, entonces se ve la artritis crónica juvenil y más. También tenemos infecciones osteoarticulares, también nos ingresan infecciones, artropatías por microcristales, algunas veces procesos hematológicos que acaban siendo muchas veces mieloma o no, y nosotros los vemos como que están ingresados, por ejemplo, por acuñamientos vertebrales. Vemos también bastante reumatismo de parte blanda, también se ve, y muchísimas veces estudios de cuadros generales, con alteraciones igual en las placas que nos ingresan en reumatología, pues para ver si son osteoporosis o si hay metástasis detrás, ¿no? O sea, hacemos bastante estudio de síndrome general muchas veces. El jefe de unidad docente es la doctora García Vivar. En total, incluyéndola, ya somos 10. 10 entre adjuntos y la tutora. Tutora sería yo la oficial, digamos. Y luego tutores de apoyo tenemos a la doctora Esther Ruiz Lucea y al doctor Iñaki Torres Salaverry, que también, por cierto, es el que dirige la unidad junto con el doctor Jaime Blanco, dirige la unidad de osteoporosis. La unidad de osteoporosis digamos, de Vizcaya la llevamos nosotros, el Hospital de Basurto. Luego, más personal docente, pues el resto de adjuntos, ¿no?, que sería la doctora Olaya Fernández Berribeitia, la doctora Ana Inchaurbe, el doctor Juan Blanco Madrigal, Eduardo Cuende, Rosa Espósito y Lucía Vega. La docencia universitaria tenemos 4 profesores, son la doctora Ana Inchaurbe y la doctora Olaya Fernández, que igual las conocéis, ahora están dando en euskera, lo que pasa es que dan en Basurto, sois de Cruces, vale.
Y ahora el año pasado se han incorporado lo que es mi jefa, la doctora García Vivar y el doctor Iñaki Torreval Salaverry, que se dedican a dar la parte de reumatología, pero en castellano. O sea que tendríamos 4 profesores en la docencia universitaria. A día de hoy tenemos un MIR 1, Elena Abad, MIR 2 sería María en Juanes, MIR 3 no hubo, porque tuvimos una temporada que hacíamos, unos años que hacíamos un año sí, un año no, un año sí, un año no, pues para que igual no hubiera luego demasiada oferta, ¿no? Y nuestra R4, que es Carmen Lucía Gómez. La idea es, a partir de este año entraría un reumatólogo y a partir del año que viene intentaríamos igual aumentarlo a 2, porque sí que es verdad que hace falta reumatólogos en España. Creo que hay como unos 50 plazas a nivel nacional que no se han cubierto de reumatología. Entonces parece que sí que hay salida. Luego tenemos una unidad de investigación clínica que funciona muy bien y somos de verdad, no es real, o sea, se hacen muchísimos estudios y ensayos clínicos. Tenemos a la investigadora, sería la doctora Natalia Rivera, y el data manager sería María Jesús Allende. Bueno, ¿cuáles son las rotaciones? El primer año, cuando el paciente iba a decir, cuando venís al servicio, los primeros 4 meses está en el servicio de reumatología un poco para, pues no sé, pues para conocer a la gente, un poco para ver un poquito de qué va la especialidad. Luego se rota por medicina interna 4 meses, neumología 1 mes, neurología 2 meses, dermatología 1 mes. Luego DR2, bueno, estáis todo el día rotando de un sitio a otro. En cardiología 1 mes, radiodiagnóstico 2 meses, nefrología 2 meses, trauma y ortopedia 2 meses, rehabilitación 1 mes. Luego análisis, sobre todo el tema de inmunología, para saber aprender a hacer los ANAs por inmunofluorescencia, 15 días. Servicio de neurofisiología, otros 15 días. También rotáis por enfermedades infecciosas 1 mes por el dolor, y servicio digestivo también 1 mes. Es un poco lo que os comentaba antes, que tenemos mucha patología sistémica y tenemos también muchas enfermedades, las inmunomediadas, que las lleva reumatología, y al final tienes que estar en contacto con los de digestivo, con los dermatólogos, los oftalmólogos por la uveitis. Bueno, DR3, ya es cuando DR3 y R4 estáis en el servicio. Entonces, la planta de hospitalización, interconsultas hospitalarias, son los primeros 4 o 6 meses. Y luego ya se empieza a rotar en las diferentes consultas. Consulta general y luego consulta monográfica. Monográficas tenemos muchas. Yo creo que el hospital nuestro de Basurto es, en reumatología, una de las características que tiene en positivo es que tenemos muchas unidades monográficas. Tenemos hospitalería, que se hace lunes y viernes. Pues son pacientes que, su nombre lo dice, que necesitan tratamiento intravenoso. Pues tenemos algunas patología inflamatoria, como pues una artritis reumatoide, y luego tenemos pues todas las sistémicas como conectivopatías o vasculitis, ¿no? Tenemos artritis de reciente comienzo. Luego tenemos una consulta los viernes, en concreto es la que yo venía ahora, en la que generalmente se ven patología articular inflamatoria, o sea, sería más el grupo de artritis reumatoide y el grupo de las espondiloartritis. Y los tratamientos de los viernes son tratamientos biológicos o sintético dirigidos. Ya están en una escala un poco alta. Son pacientes refractarios a los FAMES convencionales como el metotrexate, que ya necesitan tratamiento superior, digamos, ¿no? Tenemos una consulta multidisciplinar de artritis psoriásica, la hago yo los martes, o mi jefa, la doctora García Vivar, en Areilza, y vamos con el dermatólogo. O sea que todos los martes está la artritis psoriásica, difícil de controlar, o la que es difícil de diagnosticar, o dudas diagnósticas, la remiten allí, tanto los dermas como los reumas. Medicina de atención primaria no puede derivar. Y se hacen todos los martes de la semana. Luego tenemos la consulta de lupus y embarazo, que también son los lunes, a última hora de los lunes. La consulta de uveitis también se hace los viernes, también la lleva el doctor Torre, y bueno, pues también ya tiene muy amplia experiencia. Por otro lado, las enfermedades metabólicas óseas, Payet, osteoporosis, esta se hace en el ambulatorio de Areilza 2 días a la semana. Luego lo que os he comentado, hay monográficas de ecografía paratolocomotor, monográfica de conectivopatías, monográfica de reumatología pediátrica. Y yo creo que igual me dejo alguna,
Bueno, durante R3, hasta ahora, los residentes que han ido a rotar fuera del hospital nuestro, ¿no? de Basurto, ha sido de R4, pero bueno, pues un poco por temas de funcionamiento de servicio y tal, si es de R4, bien, pero se va a pretender que se sea de R3 cuando se va a rotar, porque ya de R4 ya estáis ya como casi con el pistoletazo, porque ya estáis a punto de, ¿no? de ser adultos, ¿no? de salir. Entonces, de R3 a poder ser, si en una mala de R4, pues se contempla la posibilidad de rotar 3 o 4 meses en un hospital de referencia, pues o a nivel de una patología reumática interesante o de referencia en ecografía. Y también a veces se puede rotar, por ejemplo, para hacer investigación. La SER, que es la Sociedad Nuestra Española de Reumatología, tiene una unidad de investigación muy, muy buena y a veces rotan los MIRES nuestros o de otros servicios, pues van un poco para aprender a investigar, a publicar, a hacer trabajos. Luego ya el cuarto año de residencia, que sería ya sería SR4, pues ya sería lo que es el día a día, se traduce un poco en consultas hospitalarias, generales monográficas, salís al ambulatorio, porque ya estáis ya formados, en principio se os supervisa, porque siempre suele haber un reumatólogo, una consulta al lado, pero ya estaríais más solos. Bueno, pero esto pasa en casi todas las especialidades, ya que de R4 ya empezáis a coger ya mucha autonomía. También pasáis hospital de día, interconsultas hospitalarias, ¿no? Con total autonomía para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas. Y bueno, y esto sería todo. No os he comentado que tenemos 6 camas de hospitalización. O sea, luego a veces tenemos las 6 ocupadas y a veces pues no, pero tenemos planta de hospitalización y serían 6 camas las que nos tocaría. Y no sé si tenéis alguna pregunta o me queréis comentar algo. Sí. Las guardias son 5 al mes. El primer año haces 3 y 2, o sea, se hacen de medicina general y de trauma. Son unas 5 al mes. No, la parte de la reumatología, como es una parte de la medicina interna, o sea, es así, hacemos guardias de medicina. Como hacen también los neumólogos o los digestivos o los neuros al principio, luego ya, ahora han cambiado, en mi época desde luego todos hacíamos de medicina solo. Ahora sí que es verdad que otras especialidades tienen también de lo suyo, nosotros no. Entonces se reparten entre guardias de medicina y guardias de traumatología. Suelen ser más llevaderas las de traumatología, según cuentan los dos residentes, pero bueno. Y bueno, se libra después de la guardia, es un derecho que tenéis. Y el número son 5, sí, al mes. Sí. Lo que pasa es que yo creo que ahora nadie te diría, yo creo que cualquier especialidad tiene mucha carga, ¿no? Nosotros sí tenemos, hemos tenido siempre, O sea, porque llevamos ambulatorios, llevamos el ambulatorio de Churdínaga, el de Deusto, el de Arelza. Y todos los días hay consulta ahí. Luego en las consultas del hospital, los que hacemos igual más hospital, pues también tenemos consulta prácticamente todos los días. Luego hay otro día que varios días a la semana se hacen ensayos, que vamos como rotando, pero 4 días a la semana son 4 días, no te diría que todos, los 5 días hay ensayos clínicos o estudios. Yo creo que somos bastante activos en el sentido de que la Sociedad Española Nuestra de Reumatología en general es muy activa, Hace muchísimos cursos de formación, tiene muchos registros y yo creo que en ese sentido somos como una plantilla activa. Bueno, estamos hacemos trabajos nacionales, estamos en registros nacionales y carga asistencial sí que tenemos. Tenemos pues la planta, hay de todo. Ahora, por ejemplo, tenemos 2 pacientes ingresados en la UCI porque uno es una enfermedad de Still que se ha complicado y ha hecho un síndrome de activación macrofágica. Está muy grave. Y tenemos otro paciente con un lupus que también hizo ingresó por un síndrome renopulmonar, luego ya se empezó a complicar con más cosas, pero
tenemos bastante, se ve bastante cortipatía, porque en algunos otros hospitales igual se ve menos, porque igual lo lleva más medicina. Aquí está repartido, pero nosotros sí que vemos, ¿eh? Nosotros vemos, si coges un libro de reumatología, vemos de todo lo que hay en el libro. O sea, sí que es verdad que... Y sí, consultas, claro, la consulta a veces, pues, la consulta es lo que es. Pero bueno, yo creo que en todas las especialidades, en general, la gente está un poquito desbordada en medicina, ¿no? No estamos peor, ¿eh? Que en mi época, cuando yo empecé en reumatología, yo no lo siento así. Pero bueno, actividad sí que hay, sí.